Kikosis es una presentación de Superautos Doral. Bienvenidos, queridos amigos, a su espacio Kikosis. Por otra parte, Venezuela sigue su ritmo desastroso en la economía. Su principal fuente de finanzas, el petróleo, vive momentos difíciles de imagen, de confianza y de producción y de funcionamiento. Yo me busco al ingeniero electricista Jorge Alejandro Rodríguez, que además es experto en finanzas y tiene conocimientos del negocio petrolero venezolano de manera amplia, porque ha sido objeto de su estudio, para que nos ayude a comprender cómo una sociedad, un país que depende fundamentalmente de la empresa petrolera, con ese imagen desastrosa, directivas presas, presidentes detenidos, etcétera, va a ofrecer la requerida confianza para la recuperación económica del país. Bienvenido, ingeniero. Muchas gracias, Ricardo, y muchas gracias por la oportunidad para conversar con Venezuela y con las personas interesadas en Venezuela sobre lo que está ocurriendo en el mercado petrolero mundial y muy particularmente con lo que está ocurriendo en Venezuela sobre este tema. Primero tenemos que ubicarnos en cuál es la realidad petrolera hoy. En los últimos 2 años, la OPEP ha venido sosteniendo una política de recorte de producción. Esto quiere decir la producción que debería anualmente aumentarse porque aumentan los requerimientos de energía, aumenta la cantidad de petróleo que se requiere para hacer funcionar la economía del mundo. La OPEP decidió no solamente no aumentar de acuerdo a la demanda del mercado, sino inclusive reducir su producción. Para que nos ubiquemos en el tamaño de la reducción, es de 1.8 millones de barriles por día. Esto es 1.800.000 barriles diarios, que es poco más, poco menos el número o la producción venezolana de hoy día. Esa fue la meta. La producción histórica siempre fue 3 y pico, ¿no? Bueno, Venezuela en los años 40 y en los años 50 producía 4 millones de barriles, que se producían casi exclusivamente en la cuenca del lago de Maracaibo. Entonces, de manera tal que eso es para que nos ubiquemos los venezolanos en cuál es el tamaño del compromiso de la OPEP. Ese compromiso... El compromiso de la OPEP es como cerrar Venezuela. Pues. Ese fue el tamaño. ¿Okay? Como cerrar la producción de Venezuela, simplemente para ubicarlo. Ese compromiso lo suscribió no solamente la OPEP, sino Rusia. Y eso, de hecho... Rusia entre los productores del mundo está entre los 3 primeros, ¿no? Claro, pero es que además de eso, Rusia no es un productor OPEP. Rusia no forma parte de la OPEP. De los acuerdos de precios y esas cosas. Para nada, sí, pero produce y entra en el mercado, de alguna manera afecta, supongo. Claro, pero la OPEP es un cartel, la OPEP es un club de países que exportan petróleo. Esto es muy importante porque casi todos los países del mundo producen petróleo. En todas partes, inclusive hasta en Cuba. Uno va a Cuba, hay uno que otro pozo, en cualquier lado, en todos lados hay petróleo, pero no como para exportar. Y esa es la característica de los países de la OPEP. De ese 1.800.000 barriles del acuerdo, 500.000 se correspondían a Rusia. Esto quiere decir, esto fue un acuerdo entre la OPEP, en el cual la OPEP iba a reducir 1.300.000 y Rusia iba a reducir 500.000. Sorpresa que hemos tenido o que ha tenido el mercado petrolero en el último año, se ha cumplido el acuerdo. Eso es cierto, porque Venezuela era famosa violando esos acuerdos. Y bueno, yo te diría más, éramos quizá el menor de los mentirosos. Eso era, en algún momento un ministro nuestro que calificó a la OPEP como un club de pinochos. Sí, era un club Eso fue una frase que quedó ahí para la historia. Bueno, para sorpresa del mercado, en el último año se ha cumplido con ese acuerdo y, llegando ya al momento presente, la semana pasada, el 30 de noviembre, en Viena se ratificó el acuerdo, se extendió el mismo. Un semestre más de recorte. Porque la APEP tiene sede en Viena, claro. En Viena, claro. La sede fundamental. Hay conferencias que de manera extraordinaria se han llevado a cabo en otros países, inclusive en Venezuela, pero las reuniones rutinarias de la OPEP son ahí en Viena. Llama la atención además porque Austria no es un país exportador de petróleo. Ni fuerte banquero, yo por eso tenía que ver con que no querían que estuviera en Suiza. Hubo muchas cosas y nos revela pues cómo se mueve el mundo petrolero. Se llega a este acuerdo
Y la pregunta que cabe Pero hacerse... el acuerdo consiste en mantener la reducción. Mantener la reducción de 1.800.000. La representación venezolana, ¿cómo fue recibida? No lo sabemos. Supongo que como todo lo demás. Bueno, bienvenido, señor, hacia adelante. Ahí es donde entran el funcionamiento de los organismos multilaterales, llámese la ONU, llámese la OPEP, importa mucho el trato. Y son relaciones de confianza que se van desarrollando durante décadas. En el caso venezolano hoy día, hace 3 meses estaba el entonces ministro de Petróleo de Venezuela, Eulogio del Pino, siendo recibido por el secretario de la OPEP, por Barquindo. Entonces, dice, bueno, antes nos entendíamos con Rafael Ramírez, este señor del Pino siempre le acompañaba, o sea, normalmente hay una continuidad necesaria por el tipo de acuerdos que ahí se llegan, porque a la final no hay una delegación del OPEP en Venezuela inspeccionando el cumplimiento. Pero el mercado internacional está muy visto, ya no hay cómo engañar. Hay estadísticas de tanqueros, cosas, tal, pero aún así es importante el tema de saber exactamente con quién tú estás tratando. Eso va a tener, son consecuencias que no se ven en el corto plazo. O sea, vienen cosas peores y más graves. Bueno, nuestra posición en la OPEP se ve debilitada. La posición, cuando digo nuestra posición, la posición del Estado venezolano, la posición de Venezuela, la posición de Venezuela como país se ve debilitada porque simplemente los interlocutores pierden peso específico. ¿Y por qué lo recibieron así? Por la prisión y todo eso que pasó ahora. Bueno, porque por ejemplo, por ponerlo en otros términos, acá en el mundo, durante 20 años, los Arabia Saudí, la política petrolera la definió el jeque Yamani, Ahmed Zaki Yamani. Venía mucho aquí al Tamanaco. Y ahí simplemente no había duda. Cuando el jeque Yamani decía algo, se sabía que eso se iba a cumplir, le cayera a uno bien o mal, o tuviera una afinidad con él o no. Bueno, tú sabías a qué atenerte, porque los mercados le tienen pavor, pánico a la incertidumbre, al no saber, al no estar seguro. Pero eso lo vamos a ver en el próximo, negro, porque el mercado es una fuente infinita de incertidumbre. El manejo del mercado es el control de la incertidumbre. A menos así lo hacemos los probabilistas. El precio te define y te aclara cualquier duda que tú tengas y que te presente el mercado. Bueno, entonces, vamos a explicarle eso a la gente en el próximo paso. Hay incertidumbre en el mercado petrolero y con más pobre vamos a hacer por esa incertidumbre. Ya regresamos. Somos Superautos Doran, con las mejores ofertas en carros en Miami. Financiamiento para todos, sin social, sin crédito, con tan solo un down bajo. Todos califican. Y ahora con 3 meses de garantía. Y tu primer cambio de aceite gratis. Te damos tu garantía por escrito. Ven, estamos en el 5600 Northwest 84 Avenue del Doral. Visítanos en superautosdoral.com 786-953-0871. Si te gusta, te lo llevas. Continuamos, queridos amigos, con su espacio Quicosis. Esta vez reflexionando sobre el tema petrolero venezolano y las consecuencias para nuestro destino inmediato. Como siempre, un caluroso saludo a nuestra queridísima Carla Angola y al amigo Carlos Acosta, que me tienen todas las noches la amabilidad de retransmitirnos a través de la señal del canal Concast 81. Bueno, el ingeniero Jorge Alejandro Rodríguez nos estaba explicando la influencia, el control, el temor que hay en el mundo petrolero mundial a la variación de precios, a la incertidumbre, fue la palabra que usó. Sí, y a lo que está ocurriendo en Venezuela, porque de nuevo, Venezuela no es hoy día el jugador que fue en algún momento, ese rol hoy día lo tiene Arabia Saudita, pero seguimos siendo un productor de cierta relevancia y un nombre
En proporciones, Arabia produce 10 y nosotros 1,8. Exacto, ese es el número. Habiendo llegado ellos en algún momento, su producción récord estuvo en 10.6 millones de barriles diarios, ¿no? Esos son los números. Ahora, en Venezuela están pasando cosas que no solamente afectan a Venezuela, afectan también en el tema de la gasolina, que es lo que está ocurriendo con Citgo. O sea, tenemos que ver que esta inestabilidad no solamente es vista dentro de Venezuela, sino en los Estados Unidos. Sí, pero por ejemplo, Citgo hay dos situaciones. En Citgo está la situación judicial política de persecución que tiene el chavismo entre ellos y tiene el funcionamiento como empresa extranjera. Son dos mundos distintos o se están interrelacionando. Es que se están interrelacionando. Fíjate que cuando estos ejecutivos de Citgo son detenidos, no son detenidos en Estados Unidos, en Venezuela. son detenidos en Venezuela. Y para ubicarnos, que nos están viendo, estamos hablando de 6 de los más altos ejecutivos de esta empresa petrolera. Entre ellos, esta es una empresa dedicada fundamentalmente a la refinación de crudo. O sea, la clave de Citgo es su fortaleza de refinación y naturalmente un esquema de estaciones de servicio asociados. Hoy día, el director de refinación, que es el vicepresidente de refinación de Citgo, está preso acá en Venezuela. O sea, la principal razón de ser la empresa sufrió un golpe en la cabeza. Exacto, entonces, bueno, cabe preguntarse, para cualquiera, podemos pensar que la operación de Citgo, quienes están allá, los ejecutivos, están trabajando de manera normal. No, está todo el mundo con el morralito lleno ya. Exacto, listo para salir corriendo. Entonces, esa es una situación que afecta a los Estados Unidos, porque Citgo refina casi 1 millón de barriles al día. O sea, que lo aporta Venezuela. Que en algún momento lo aportó Venezuela, pero hoy día no. A compra en general. Sí, son compras generales, lo cual no es necesariamente malo. Lo malo es que Venezuela no tiene capacidad hoy día de exportar en los volúmenes que debería, porque tenemos una distorsión enorme en los precios, en el mercado interno. Ahí están pasando demasiadas cosas y nuestra producción está en el piso por razones técnicas. El único país de la OPEP cuya reducción, uniéndolo con lo anterior, cuya reducción ha sido mayor de lo que le pidieron, es Venezuela. Por incapaz. Eso no tiene otra explicación. Cónchale, eso es muy grave, porque eso es decir que eso es quitarle el remedio al enfermo. Bueno, pero es que es tan grave que hoy día nos encontramos con que el principal aliado comercial, este gobierno ha tenido 2 aliados comerciales o 2 aliados geopolíticos de importancia, en China y en Rusia. Y hoy día tenemos, en el caso de la segunda más importante empresa china de petróleo, que es Sinopec, demandando a PDVSA por un cobro de facturas de $45 millones en una corte en Houston. Su aliado, su hermano solidario comunista. Bueno, tenían 8 años cobrando la factura. Que los chinos son pacientes, eso es famoso. Los chinos. Pero tuve la oportunidad de leer la opinión de un analista del sector, quien se dedicó a buscar en las cortes federales, y era la única demanda por cobro que tenían los chinos. ¿En el mundo? En todos los Estados Unidos. O sea, la única empresa... es que tiene alto significado político. Claro. O sea, estás hablando de unas personas que nunca demandan y que siempre tratan de llegar a un acuerdo y de negociar. Se cansaron. O sea, ese es un signo de que nuestra capacidad financiera está en la credibilidad cero. Claro, y no se trata de una petrolera del Imperio Americano, o sea, no es la Exxon, no es Sinopec. Es una empresa china que te está demandando en Corte Federal. No recuerdo si es Corte Federal o Corte de Distrito, pero en todo caso en una corte de Houston. Y también los rusos nos embarcaron una vez un barquero ahí. Y con los rusos hay cosas, pero vamos a decirlo así, son privados rusos. O sea, son personas, una persona o una empresa que es rusa. Ruso que tiene una empresa. Exacto, y decide, mira, yo no espero más a los venezolanos. Pero aquí ya estás hablando de un tema decidido por entes gubernamentales. Entonces, eso para nosotros los venezolanos es un motivo de preocupación. Pero claro que es un motivo de preocupación, porque estamos en hiperinflación. No quieren que llegue la ayuda humanitaria. No tenemos producción de alimentos. No tenemos capacidad para remontar la producción petrolera. Encima, no tenemos capacidad de pago ni credibilidad para conseguir préstamos. Cierra hasta aquí en calle. O sea, vámonos todos. El último que apague la luz. Y cuando hablamos de que no hay capacidad de préstamo, estamos hablando de que no tienes quien te fíe a 30 días.
A eso me refiero, no hay y entonces, o sea, vamos a una crisis de una profundidad comunal en Venezuela. Y eso parece que el gobierno no lo termina de aceptar. O sea, cuando uno escucha a los voceros del gobierno negándose a recibir ayuda humanitaria o pretendiendo que en el mercado petrolero todo está color de rosas para Venezuela, que ellos pueden nombrar a un militar cualquiera, presidente de PDVSA, bueno, están equivocados. Y lamentablemente estas son cosas cuyas consecuencias se ven en el mediano plazo o en unos pocos meses. O sea, no es que las cosas en PDVSA van a cambiar un día para otro, no es tampoco que vamos a ponernos acá a decir que Del Pino era algún genio, ni Nelson. Yo lo conocía a él como técnico del INTEVET, yo no lo recuerdo. Por eso, y había, en el momento que él ejerció tanto PDVSA como el ministerio, había mejores expectativas de su gestión. Es decir, él defraudó a muchas de las personas que confiaban en él como técnico. O sea, el resultado de su gestión tampoco es una cosa por la cual uno deba felicitarle, ni mucho menos, pero en todo caso... Pero es que no puede ser, porque el razonamiento que él hizo para explicarle el fracaso financiero de PDVSA, que lo reconoce cuando lo detienen, es que él, en vez de dedicarse a la producción petrolera, se dedicó a las misiones y a darle comida al pueblo. Pero eso es más o menos como decir que yo hice el mejor sancocho con la gallina y los huevos de oro. Eso es, él no cumplió, pero la solución que tomó el gobierno no apunta tampoco a lo que debe ser, que es la profesionalización de PDVSA, la reprofesionalización de PDVSA, la reinstitucionalización de PDVSA, que son los retos que tiene el país por delante en las próximas décadas. Y eso lo dejará ese poco de militares que están controlando la faja Hugo Chávez Fría, el arco minero, la empresa militar minera, no sé qué, que tienen como no sé cuánto... La experiencia no indica que debamos hacernos muchas ilusiones. Ok, bueno, ya regresamos. Continuamos, querido amigo, con su espacio Kikosis, conversando sobre el drama petrolero venezolano en la versión del ingeniero electricista Jorge Rodríguez, el bueno. Se llama Jorge Alejandro, pero bueno, vamos a hacer, no podíamos pelar la gana de molestar. El economista John Maynard Keynes dijo una vez en una reunión con monetaristas, decían, pero ¿cómo tenemos que pensar en el mediano plazo? Y tenemos que pensar en el mediano plazo. Y entonces, cuando estaban peleando lo del New Deal, y entonces el tipo le dijo, mire, en el mediano plazo todos vamos a estar muertos. Pero usted acaba de anunciar como mediano plazo 3 meses, 4 meses. Yo creo que en ese mediano plazo vamos a estar rapinfly todito. Bueno, la situación venezolana en general es una situación angustiante. La situación petrolera, y hay preguntas que uno se hace. Por ejemplo, este militar le pondrá coto al tema del contrabando, de extracción de combustible. Pues si pusieron Zamuro a cuidar carne, el contrabando de extracción en Venezuela, todo el mundo sabe que va por caminos verdes, oliva. Bueno, entonces, pero hay un problema de Estado. Entonces, el gobierno va a permitir que esa situación se mantenga, lo va a cambiar. Uno no lo sabe. Quienes pueden ponerle coto a eso son justamente las Fuerzas Armadas. Claro. Eso no es una cuestión que puedan hacer los civiles, ¿no? Entonces, hay una serie de cosas en las cuales el gobierno tiene que tomar acción inmediata. En este momento no pareciera que la está tomando, o las acciones que está tomando parecieran todas erradas. Entonces uno dice, bueno, por ejemplo, el caso, volviendo a lo de Citgo, tú tienes todo un problema de financiamiento, hay una especie de hipoteca, de prenda, en la cual se cedió más de la mitad de las acciones de esa empresa, y la semana pasada un periodista, César Batis y otro, anunciaron que estaban siendo sujetos de persecuciones y de acoso porque le pidieron a la fiscalía que mostrase quiénes habían sido los firmantes de esa compra, de esa prenda, de esa entrega en prenda. Y esa es una pregunta legítima que nos podemos hacer los venezolanos, porque estamos hablando de una empresa importante, generadora de recursos. Esa es la razón por la que lo detienen. No dicen que hicieron negociaciones con daño al patrimonio de la patria. Pero hay quienes dicen que los que están presos no fueron los que firmaron los papeles.
No sé si me explico. O sea, hay 6 personas presas y se dice... explica, pero yo no voy a entender porque uno ahí va preso. Entonces, bueno, son preguntas que uno se hace. A lo mejor sí son ellos 6, no lo sabemos. Y esa falta de transparencia en el manejo pero de te lo todo digo, este yo asunto. como ciudadano veo satisfactorio el ejemplo de que un grupo de empresarios a quienes le dieron la plata de los venezolanos para invertirla, le invirtieron mal, cometieron corrupción y robaron, vayan detenidos. Yo creo que eso, el país estaba esperando oír eso. Ahora hay una tragedia para nuestro negocio, 2 presidentes de PDVSA presos por corrupción y mal manejo. Y uno que no sabemos dónde está. Y 6 dirigentes de la principal empresa en el extranjero del país, que es una de las fuentes secundarias de divisas más importantes del país, destituidos y presos por mal manejo e incapacidad. ¿Cómo va a hacer unos negocios con una gente así? Hay que esperar que esto se ordene. Y además, quien fue el jefe durante más de 10 años de toda esa estructura, está hoy día desaparecido. Inclusive él mismo admitiendo que este no es momento de venir a Venezuela. No, tiene razón, si todo el mundo se está yendo, ¿cómo va a haber un peligro? Y para en diciembre de Maki roban mucho, Ramirito, no venga para acá, pues te van a robar roles. Entonces, ok, pero tenemos yo soy un pactero único, yo creo que hay que crear un pacto nacional, un acuerdo nacional para el relanzamiento de la industria petrolera. Nosotros no estamos en capacidad de relanzar la industria. Mira nada más lo que pasó con el Pozo del Furrial. Se fueron una marcha 4 borrachos y nos quedamos sin el petróleo liviano que sirve para refinar petróleo pesado para hacer gasolina, y ahora somos importadores de gasolina. Es decir, hay una gigantesca discapacidad técnica más incapacidad administrativa, y cómo nosotros nos reinsertamos en un mercado petrolero cuando la producción petrolera se reduce por desconocimiento técnico. Bueno, ¿cómo hacer? Tenemos que llegar a un acuerdo y decir, dale plata a ese hombre para que contrate expertos, compre talado, compre tú y arranquemos otra vez. Y para eso se requiere necesariamente un cambio de políticas de gobierno y un cambio de gobierno. Porque es que no se puede, no hay manera, esto es una opinión muy íntima, yo no veo en este gobierno la posibilidad de que haya cambios lo suficientemente profundos y que transmitan la necesaria confianza para los inversionistas para que vuelvan a confiar en el marco legal venezolano para llevar adelante las inversiones. Porque ese es otro problema. El TCJ es una sucursal de el justificadero, podríamos llamarlo. Todo lo que ellos inventan, político, constitucional o lo que sea, el TCJ hace así. Entonces, y no solamente es un tema del TCJ, es toda la estabilidad que requiere un país para que sus inversiones fluyan de manera, decirlo así, sin angustia. ¿Y cómo fluye inversión extranjera en Venezuela cuando entran? Por ejemplo, ¿a cuál tasa entraría y a cuál tasa recupera y a quién le paga los impuestos y en qué moneda? Ese es uno de los primeros problemas. Por ejemplo, quienes traen divisas a Venezuela, las grandes empresas, tienen que cambiarla a 3.000 bolívares por cada dólar. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Yo le vendo bolívares. Cuando esas empresas tienen que pagar sus nóminas, las primeras, vamos a decirlo así, no tienen que hacer sus primeras inversiones en bolívares, simplemente no les rinde, porque si tuvieran que hacer la tasa de comparación para las inversiones que tienen que hacer es 30 veces, o sea, 3.000% menor de lo que debería ser, o de lo que ellos necesitarían para poder comprar los bienes. O sea, que tenemos una doble distorsión, desde el lado gubernamental. Múltiple. Yo no sé qué, porque tenemos, desde el punto de vista gubernamental, el mejor negocio del mundo, que no hay nada que tú compres a 10 y vendas a 100.000 en el mundo que dé más plata que el negocio venezolano. Eso es imposible crear una empresa allí. Después, si lo haces al revés, tienes que traerlo a 100.000 para venderlo a 10. A 3.000. Pero igual, tampoco le va a rendir nada. Y si paga salario correspondiente al 3.000, el señor no cobra, no hace nada. Y si lo quiere pagar a lo que pueda comprar en el mercado, no puede mantenerse. O sea, ¿qué hacemos? ¿Qué pacto hacemos? Bueno, un mensaje en Navidad, dando un airecito, te queda un minuto, defiéndele la tranquilidad de pobre pueblo. Los venezolanos tenemos motivos de confianza, vamos a decirlo así, en que tenemos que pensar que quizás las etapas más duras políticas de nuestro país ya pasaron, las etapas económicas más duras no han pasado. Las etapas económicas más duras todavía nos queda mucho por ver, lamentablemente, pero
cuando vemos lo que está ocurriendo en el plano internacional, la manera como se han venido moviendo los temas con la Unión Europea, cómo se han venido moviendo los Estados Unidos, cómo nuestra oposición en algunos aspectos pareciera que ha empezado a entender. ¿Y cómo se explica entonces que el petróleo no sea motivo de diálogo? Es que tiene que serlo. Bueno, eso es falta de madurez nuestra. Y eso es un llamado que hay que hacerle al liderazgo venezolano en estos momentos, que tienen que sentarse ya a conversar sobre el tema petrolero, porque sobre eso es que se puede reconstruir, se puede sacar a nuestro país, a nuestro pueblo de este marasmo alimenticio, de este marasmo humanitario en el que está en estos momentos. Bueno, yo que creí que le iba a subir el ánimo, yo salí perolado. Vienen momentos difíciles. El buen año económico de Venezuela fue el 17 con apenas la hiperinflación, y ahora viene la hiperinflación, el desabastecimiento y el desmantelamiento de la industria petrolera. Una pelusa. Feliz fin de semana, rápido, además disfruten. Muchas gracias, amigo mío. Gracias. Kikosis es una presentación de Superautos Doral.